El manuscrito de Magdalena. Narradora Agna Gaia. 31. Quiero concluir mi historia con pensamientos sobre mi amado, Yeshua. Como una iniciada de Isis, había sido entrenada para el momento en que me encontré con él, y desde el momento en que nuestros ojos se encontraron, fui transportada a otros mundos. Comprendí la enseñanza, que habían estado oscuras. Comprendí los secretos más profundos de Isis, tal como ella me los reveló, no a través de los escritos sagrados, sino a través de la presencia viva de mi amor por Yeshua. A medida que la alquimia entre nosotros se intensificó, llegué a adorarlo y él a mí. Fue una gran dificultad para él alejarse de mí. Había movimientos dentro de él que anhelaban estar conmigo, en lugar de enfrentar la inmortal iniciación de Horus. Pero como un maestro del alma, él había venido a poner un sendero de luz a través de los reinos oscuros de la muerte. Él hizo esto por su propio bien y por el bien de toda la humanidad. Hay muchos que malinterpretan lo que él hizo y por qué lo hizo. Hay aquellos que creen que todo lo que necesitan es creer en él y no se requiere esfuerzo de su parte. Esta no fue nunca la creencia o entendimiento de Yeshua. Él vino como una ducha de luz, un faro de amor en un tiempo en que el mundo estaba aún en la sombra de un Dios celoso. Yeshua, como un maestro del alma, demostró un inmenso coraje y fuerza para enseñar el amor en tal tiempo. Fue extraño para mí, siendo a la vez la iniciada de la mujer enamorada, porque comprendí que mi tarea era ayudarle a construir su Ka, de modo que pudiera enfrentar los reinos de la muerte con mayor poder. Como una iniciada comprendí mi tarea y en cierta medida comprendí cuál era la visión de Yeshua, pero como la mujer enamorada fui arrastrada por los sentimientos hacia mi amado. Y así me levanto en el tiempo mirando atrás cómo fue nuestra vida juntos, y es un sabor agridulce. La dulzura de la presencia de Yeshua por siempre me llenará y me sostendrá. Sin embargo, la amargura de nuestra partida siempre estará allí también. En mis últimos días sobre esta tierra, Yeshua vino a mí de nuevo de su cuerpo Ka, como lo había hecho durante tantos años. Estuvo conmigo hasta que exhalé mi último suspiro y llevó a mi Ka a través de los reinos de la muerte, a través del sendero de luz que él había dejado mediante el poder de su intención, y me llevó a lo que llamaríamos cielo, mas es un lugar en el alma. Yo descanso en este lugar con su presencia a través de todo el tiempo y el espacio. 32. Yo estaba feliz de permanecer aquí con su esencia que llevo en mi corazón y en mi mente, mas Isis, ella misma, vino a mí y dijo que ahora tenía que contar mi historia, que las mentiras de los últimos 2000 años deben llegar a un final, que lo femenino está retornando a equilibrar lo masculino, que la Madre Cósmica está revelándose ella misma al comienzo del fin del tiempo. Y así es que revelo uno de los secretos perdidos de las edades que el espíritu, el principio masculino, para retornar a sí mismo a través de su viaje a la materia, requiere la asistencia del principio femenino, la inteligencia de la materia misma. Pero desde la perspectiva iluminada solar del principio masculino, el principio femenino lleva dentro un abismo peligroso, húmedo y oscuro. El principio solar se siente amenazado por la oscuridad del aspecto lunar. Sin embargo, es en la unión del sol y de la luna, la unión de los principios masculino y femenino, en equilibrio, en balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Cuando Yeshua se preparó a sí mismo conmigo para su terrible experiencia antes del jardín de Getsemaní, yo era la corporeización de Isis, yo era ella. No había diferencia entre ella y yo misma. Había sido entrenada en las prácticas que garantizarían esto, y de este modo Yeshua, como el sol, el principio solar manifestado en los reinos de la materia, se unió conmigo, la luna. Y él estaba unido con Isis misma, y sin ella no podría haber ocurrido su elevación. Ella es la Madre Cósmica. Otras culturas la llaman por otros nombres, mas ella es la misma. En la medida en que el iniciado masculino es capaz de anidarse en los campos magnéticos con su amada y traer hacia sí mismo las energías vibratorias de estos magnetismos, en esta medida él está entrando en contacto con la propia Isis, la Madre Cósmica, la creadora de todo tiempo y espacio.
En la medida en que la iniciada femenina es capaz de rendirse a los magnetismos y de soltarse hacia su propia naturaleza, ella se convierte en la misma Isis. Cuando estos dos eventos ocurren al nivel cosmológico, el iniciado masculino queda sintonizado energéticamente a Osiris y la iniciada femenina queda sintonizada a Isis. Y de la mezcla conjunta de sus campos magnéticos nace Horus, excepto que Horus en este caso no toma la forma de un niño. Horus toma forma y Horus vuela dentro de los cuerpos K de los mismos iniciados. Son elevados de una forma muy real, pueden volar dentro de los niveles celestiales de su propio ser. La verdad es que Osiris no puede ascender sin Isis, ni Isis sin Osiris. El alto dios Horus nace de los magnetismos de su unión. El iniciado masculino, siendo eléctrico por naturaleza, piensa que puede hacer que suceda por sí mismo, pero él no puede. Isis le espera a él para que reconozca esto, pero él no. Ella ha esperado por siglos y ahora estamos al final de los tiempos, y la presión es fuerte. Esta es una de las razones por las que he salido al frente. Para aquellos iniciados masculinos capaces de encontrar los caminos en ellos mismos para rendirse a los poderes de Isis, llevados dentro de las naturalezas de sus amadas o llevadas dentro de sus propias naturalezas, si practican el camino solitario, sepan que hacen esto no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. Cuando se emprende la magia sexual de Isis, no es posible hacerlo solo para uno mismo, porque las prácticas elevan rápidamente a la persona iniciada hacia el nivel del mito viviente, porque sus más altas expresiones, como hemos indicado antes, el iniciado masculino se convierte en el mismo Osiris y la iniciada femenina se convierte en Isis, y Horus nace de sus magnetismos. Para aquellos involucrados en la práctica solitaria de la alquimia, esto se lleva a cabo a través de los magnetismos de los circuitos solar y lunar. Cuando se domina la práctica básica compartida anteriormente, la serpiente negra de la luna, conteniendo la esencia del vacío, se estremece y tiembla dentro del cuerpo K de la persona iniciada, de la misma forma que la iniciada femenina se estremece y tiembla en los brazos del iniciado masculino cuando practican la magia sexual. Dentro de la persona iniciada que practica la vida solitaria, la serpiente de oro del sol se reúne con la serpiente negra de la luna en el centro de la cabeza, y los dos campos magnéticos creados por su mezcla conjunta y las reacciones energéticas creadas por sus intersecciones a través de los chakras o sellos crean el Horus. Por tanto, si es practicado en solitario o con otra persona, no importa intrínsecamente, mas lo que debe ocurrir en ambos casos es lo mismo. El sol y la luna deben estar en balance y entonces la iluminación que nosotros llamamos Horus ocurre. (33) Te he ofrecido mi historia y las enseñanzas que me han sido dadas con las más profundas esperanzas de que encontrarás un camino hacia tu propia grandeza, porque eso es lo que este mundo necesita ahora más que nunca. Es mi esperanza que tú serás elevado por mi sabiduría y que serás inspirado como yo lo fui por el magnífico ser que llaman Yeshua, más que yo llamo mi amado. A aquellas personas que tienen el coraje de practicar las alquimias de Horus y para aquellos que escogen vivir en relación sagrada con ellas mismas o con otros, les doy mi bendición. Que las bendiciones de la Madre Cósmica les guíen en su viaje a sí mismas y a sí mismos, que el camino entre el sol y la luna sea revelado. Espíritu de toda vida, sé testigo. Amén. Fin de esta parte del manuscrito de Magdalena. Narradora Ajna Gaya.